Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, obviamente quiero agradecer mucho esta invitación a Paula Dobles y también a Paola que me ayudó a organizar la logística para venir. Si el tiempo me lo permite, mi intención es comentarle dos de las líneas de trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Una que tiene que ver con los sistemas de información sobre justicia penal juvenil y otra que está relacionada al estudio de los procesos de la relación que existe entre la opinión pública, la política y el endurecimiento penal. ¿Esto? ¿Me escuchan ahí? Y el endurecimiento penal, lo que algunos autores llaman el avance del populismo punitivo y cómo juegan los adolescentes en esta cuestión. Son dos temas diferentes, pero que comparten una característica importante, que es la necesidad de generar empiria, de generar datos, de poder basar lo que todos vemos, nuestras opiniones, en realidad objetiva, en producción de información. Para empezar, sobre el tema de sistemas de información. Antes de dedicarme a los temas de la justicia, que están relacionados con la justicia, yo solía trabajar como oficial de planeamiento y monitoreo de UNICEF en la oficina de Uruguay. Y estaba bastante acostumbrada a manejar datos que tuvieran que ver con la implementación de los derechos de la infancia, sobre todo en el campo de la educación, de la salud y también en el campo económico. Cuando empecé a trabajar en estas áreas, lo primero que uno hace es ir a buscar las estadísticas disponibles para poder hacerse la composición sobre el tema, ¿verdad? Y en el caso de Uruguay y la mayoría de los países de la región, existen datos sobre educación, sobre salud y también sobre economía desde principios del siglo pasado. En Uruguay podemos reconstruir series de matrícula educativa desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo podría haberse desarrollado, digamos, la política educativa sin saber cuántos alumnos estaban matriculados, qué necesidades había? Bueno, cuando empecé a trabajar en el campo de la justicia penal juvenil y también en el campo de la protección, en los hogares de amparo, institucionalización, me di cuenta que la realidad era radicalmente diferente al desarrollo estadístico que existían en otras áreas de derecho. Nos encontramos en Uruguay con la dificultad básica de poder determinar, de poder saber cuántos adolescentes estaban en el sistema de justicia, en cualquiera de sus formas, ya sea en algún proceso judicial, en los centros de privación de libertad. Esa información no estaba disponible. ¿Cómo la realidad del campo de la justicia penal es realmente preocupante? La falta de información, la dispersión, la falta de sistematicidad hace que sea un campo de trabajo difícil y confuso. Ayer se mencionaron varios de los desafíos que los sistemas penales juveniles enfrentan en la región. Este es sin duda uno de ellos. No solo no podemos dimensionar el fenómeno de la delincuencia juvenil, que es fundamental para debatir con la opinión pública, sino que tampoco podemos saber si las políticas que desarrollamos funcionan, si la justicia es justa y si el carácter socioeducativo de la pena es socioeducativo. No sabemos si estamos mejor o peor que antes, ni si estamos mejor o peor que otros países. Esta falta de información se volvió completamente evidente para nosotros durante la campaña que llevamos adelante contra el plebiscito de la rebaja de la imputabilidad penal que ocurrió en Uruguay en 2014. El plebiscito evidenció cómo la falta de información cuantitativa confiable era tierra fértil para los discursos que sobredimensionaban la participación de los adolescentes en la delincuencia. Ante la falta de información seria, sistemática y confiable, los impulsores del plebiscito manejaban datos confusos, sin fuentes, basados en recortes de prensa incluso. El discurso efectista que buscaba endurecer las penas sacaba mucha ventaja de la falta de información para rebatirlo. Y nosotros estábamos obviamente en desventaja, porque como ustedes saben, los argumentos de derechos humanos no rinden en la política ni en la opinión pública. No son efectivos, digamos, para convencer ante la alarma pública que hay por los temas de seguridad. Después de revisar todas las fuentes, las posibilidades y la información disponible a nivel local e internacional,
nuestra desesperación dio a luz un dato que más o menos dimensionaba la participación de los adolescentes en el delito. El número de asuntos penales iniciados a adolescentes en el número de asuntos penales totales. Este es un dato con muchísimos problemas, porque todos sabemos que el inicio de un asunto penal no significa que el adolescente después sea culpable, pero lo mismo sucede con el adulto. Bueno, fue el único dato que logramos construir para hacer frente a la campaña con un dato cuantitativo. Con ese dato dimos batalla, pero obviamente no es suficiente para hablar del impacto o la evolución del fenómeno, y menos aún del funcionamiento del sistema penal juvenil. La segunda experiencia que tuvimos de falta de información está relacionada con la construcción de información comparada en la región sobre el número de adolescentes privados de libertad. En principio no parecía ser tan complicado obtener esta información, es decir, saber cuántos adolescentes privados de libertad tenían los países de esta región, o por lo menos no debería ser tan complicado. Sin embargo, cuando recurrimos a las fuentes internacionales, nos encontramos con muchas dificultades. Yo trabajaba bastante con los datos para adultos, dado que anualmente se publica la tasa de prisionización de adultos, incluso hay una página web que la publica y rankea los países de la región según su tasa de prisionización. Pero esta no era la realidad en el caso de los adolescentes. Encontramos, sí, dos antecedentes, un antecedente de la OEA y el Observatorio Regional de Defensa de los Niños Internacional. Pero cuando empezamos a trabajar con los datos que allí se presentaban, nos encontramos con que no eran estrictamente comparables, había años diferentes, o sea, la fuente, eso nos mostraba que en los países no se publicaba sistemáticamente esta información, porque de repente la información de un país era el 2013, la información de otro país era el 2014, lo que volvía difícil la comparación. Frente a esto, a esta realidad, nosotros tuvimos que hacer un llamado a cada una de las oficinas de la región, de las oficinas de UNICEF, para que en ese momento nos proporcionaran el dato de privados de libertad. Cuando la información se produce, además, no se produce de la misma manera. No todos los países proporcionan el dato de la misma manera. Hay mucha confusión. Algunos países dan el dato de privados de libertad en un día del año y otros dan ese mismo dato, pero en el acumulado en el año. Por lo tanto, es imposible a veces la comparación. Es totalmente evidente la dificultad que existe para contar con un dato tan simple de manera inmediata y sistemática. Para hacerlo hay que recurrir cada vez a los organismos que ejecutan las sanciones. Hay algunos países que se encuentran en mejor situación, entiendo que Costa Rica es uno de ellos. Sin embargo, la gran mayoría, incluyendo Uruguay, no publican esta información. Debe ser solicitada el día que uno la necesita. ¿Cómo podríamos evaluar el impacto de la adecuación de los sistemas a la Convención sobre los Derechos del Niño en materia penal juvenil en la región si no podemos conocer la evolución mínima del número de privados de libertad? Y para esto ni siquiera alcanzaría con tener ese dato, necesitaríamos varios datos más. En este punto podríamos llegar a decir que hay dos tipos de consecuencias para la falta de información. Una consecuencia que es técnica, de política pública, ya que cuando no tenemos datos no podemos diseñar políticas, no podemos planificar, tenemos problemas para monitorear, para decir si funcionan o no funcionan, para medir si nuestras intervenciones son más eficaces que otras. Hay una incapacidad para corregir lo que falla porque no sabemos realmente lo que está pasando. Pero además, en Uruguay fueron evidentes las consecuencias políticas, porque la falta de información es tierra fértil para el surgimiento de los discursos centrados en la peligrosidad adolescente y la necesidad de aumentar las penas. Pero hay una tercera consecuencia que me gustaría plantearles, que es que la falta de información sistemática y sólida, estadísticamente comparable, provoca la confusión en la interpretación de los escasos datos que existen. Esto ha llevado a algunos investigadores a sacar conclusiones erróneas o por lo menos frágiles sobre el funcionamiento de los sistemas penales. Por ejemplo, hace un par de años me pidieron que comentara un artículo de unos autores chilenos que evaluaban la implementación de la ley penal juvenil en base a la información cuantitativa disponible. En el artículo me encontré con varios problemas técnicos. Por ejemplo,
Los autores utilizaban la comparación del número de contactos formales con la policía de adultos y adolescentes y el número de privados de libertad en un año de adultos y adolescentes para extraer conclusiones sobre el principio de intervención penal mínimo del derecho penal juvenil. Lo que ellos decían es que como había 10 adultos en contacto con la policía por cada privado de libertad, mientras que en los adolescentes había 34 adolescentes en contacto formal con la policía por cada privado de libertad, entonces se cumplía el principio de privación mínima del derecho penal juvenil. Esta conclusión es totalmente inconsistente. El contacto con la policía puede estar condicionado por una política de intervención policial diferente para adolescentes y adultos. Esa interpretación que hicieron los autores es muy diferente a la que puedo hacer yo, que puedo estar interpretando que la policía sobreinterviene sobre los adolescentes o que interviene fuera de la ley, digamos. También decían, tomaban el número de adolescentes en privación de libertad desde que se aprobó la ley y hasta el momento que escribieron el artículo para afirmar que la privación de libertad había aumentado. Esto podría ser así, pero este no es un indicador suficiente para realizar esa afirmación. Para poder afirmar con certeza que había un aumento de la población privada de libertad, era necesario separar de la cuenta a los adolescentes que se encontraban cumpliendo una condena que había sido dada en años anteriores. Y esa cuenta no estaba hecha, digamos. Por tanto, o se aislaba a los adolescentes que venían cumpliendo las condenas de años anteriores o se tomaba otro dato, que eran las sentencias de privación de libertad por año. Estas confusiones y la mala interpretación de los escasos datos disponibles puede llevarnos a conclusiones erróneas y puede tener consecuencias tan nefastas como la falta de información. Por esa razón, quisiera detallar, digamos, cuál es la utilidad de la información que producen cada una de las fuentes del sistema penal juvenil y cómo ninguna de ellas puede ser tomada aisladamente para hacer afirmaciones, ya sea sobre la dimensión del fenómeno como sobre la calidad de las políticas. Vamos a hablar de 3 fuentes de información: la policial, la que produce la justicia y la que producen los institutos que ejecutan las sanciones penales. Respecto a los datos que produce la policía o los cuerpos de seguridad, según sea el país, que en Uruguay han sido datos muy utilizados en el campo de la justicia penal juvenil para afirmar que el delito adolescente subía o bajaba, digamos, pero no tenemos que olvidar 2 cuestiones. Los datos que produce la policía refieren o bien a denuncias o bien a intervenciones sobre sujetos, ¿verdad? Las denuncias son solo eso, son denuncias. No son más que eso. Después, o sea, eso no puede tomarse como un indicador del volumen del delito. Además de que hay un problema de no denuncia o de cifra negra del delito, las denuncias contienen una edad supuesta de una persona que después puede ser corregida, contienen una tipificación del delito que después puede ser modificada en el proceso. Por tanto, no son un dato leído solo que nos permita afirmar nada, ni sobre la dimensión, ni sobre la calidad de las políticas. Por otro lado, las intervenciones policiales, por lo menos en el caso de Uruguay, y creo que en el de muchos países, tampoco son un dato sobre el volumen o la dimensión del fenómeno del delito adolescente. Las intervenciones solo muestran eso, que son intervenciones y están relacionadas con la política criminal que un ministerio desarrolla en un momento determinado. Por ejemplo, en Uruguay, hace unos años, empezó a implementar unos operativos de saturación, se llaman, o operativos de seguridad, que lo que hacen es, ingresan en un barrio, detienen un montón de gente que la fichan y después la liberan. Entonces, esa intervención policial no me dice nada sobre el volumen de participación de los adolescentes en el delito. Además de los datos de la policía, tenemos los datos del Poder Judicial o Fiscalía, ¿no? En los países. Los datos de la justicia se construyen a partir de los expedientes judiciales que refieren al trámite de los procesos iniciados en la justicia.
Aunque suelen confundirse, el número de sentencias por justicia en un año no es, de justicia penal juvenil en un año no es equivalente al número de delitos que se ha cometido ese mismo año. Esto parece obvio, pero fue también uno de los datos que se utilizó en Uruguay para decir que el delito adolescente había aumentado. Las sentencias representan los casos que llegan al sistema de justicia, incluso puede haber más de una sentencia para un mismo acto delictivo. Es decir, si hay más de un adolescente involucrado en un hecho, va a haber más sentencias que adolescentes. ¿Me explico? Y la tercera fuente son las instituciones que administran sanciones. Estos datos nos informan sobre el número de adolescentes que cumplen una u otra sanción en determinado momento. Son un indicador que se utiliza mucho para la comparación internacional, pero como hemos visto, tiene estas dificultades, que no todas las instituciones que ejecutan sanciones producen el mismo dato. Algunas lo producen en un momento del día, otras pasan el dato del número de adolescentes que cumplen una sanción en un año. Además, no son un dato suficiente para evaluar la calidad de las políticas, ¿verdad? Sí son una fuente importante que nos podría informar sobre, por ejemplo, la aplicación del principio de excepcionalidad, del cual hablaba ayer el profesor Tiffer, porque un indicador interesante es ver cuántos de los adolescentes que están privados de libertad lo están por un delito contra las personas, por ejemplo, ¿no? Contra las personas físicas y no contra la propiedad. Nosotros conseguimos el dato para Uruguay el año pasado y nos mostraba que de los 470 adolescentes que había privados de libertad, solo 70 estaban privados de libertad por delitos que afectaban a la persona física, homicidio, secuestro y violación. El resto estaban privados de libertad por hurto. Bueno, en definitiva, cada uno de los componentes del sistema penal juvenil admite un sistema de información en sí mismo. Sin embargo, serán unos pocos indicadores los que nos permitan tejer una idea conjunta de la dimensión del fenómeno y del funcionamiento del sistema. Hay una cuarta fuente de datos que no mencioné, porque en el caso de los adolescentes es compleja, pero son las encuestas de victimización, que además de darnos una idea del volumen no denunciado de delitos, dan una idea del tipo de delitos del que son víctimas las personas, pero tienen un problema muy importante con el tema de la edad de quien cometió la infracción, por eso nosotros solemos no utilizarlas. Para cerrar con este tema de sistemas de información, quisiera compartir con ustedes una propuesta de indicadores mínimos que venimos trabajando con el doctor García Méndez y con la Oficina Regional de UNICEF. Son 10 indicadores que, vuelvo a decir, son mínimos, que nosotros consideramos que serían útiles tener en todos los países de la región para poder comparar y empezar a medir cómo funcionan y evolucionan los sistemas penales juveniles. Están ahí en la pantalla. Son el número de menores de 18 años, bueno, este es el dato que nos permite calcular las tasas, ¿verdad? El número de adolescentes detenidos por la policía por supuestas infracciones a la ley penal por año. Este dato, combinado con los datos proporcionados por el Poder Judicial, puede brindar información importante sobre el ajuste de derechos de las políticas policiales. Por ejemplo, es fundamental contrastar esta información con el número de comunicaciones recibidas por el sistema de la justicia, por los jueces o los fiscales, depende de los países, ¿no? El número de oficial de comunicaciones de detenciones policiales a adolescentes comunicadas a la justicia, el número de procesos penales iniciados contra menores de 18 años de edad en un año, porque esta información permite cuantificar el volumen de asuntos que pasan por el sistema de justicia penal y además brinda información sobre la efectividad de las detenciones policiales, esto que decíamos de las combinaciones. El quinto es el número de decisiones judiciales cautelares con privación de libertad. Esto nos da información, nos brinda información sobre el tono de la política penal y en el caso de Uruguay es muy evidente la sobreutilización de la privación de libertad como medida cautelar. El número de sentencias a adolescentes en un año, desagregados por privativas y no privativas. El número de adolescentes privados de libertad, desagregados por sexo y tipo de delito, esto en un día del año, para evitar esto de la acumulación, que queda contaminado por el tiempo de la pena. El número de adolescentes que cumplen una sanción no privativa, desagregado por edad, sexo y tipo de delito.
que además de dimensionar el volumen total de adolescentes que se encuentran sujetos a una sanción penal en un momento determinado, permite sacar conclusiones sobre la pertinencia jurídica de la sanción y la utilización excepcional de la privación de libertad. Nosotros calculamos, por ejemplo, un índice que utilizamos mucho, que es la cantidad de adolescentes que cumplen una pena no privativa versus las que están cumpliendo una privativa en un momento del año. Calculamos ese ratio y lo comparamos para los países de la región. Y la tasa de homicidio, porque la tasa de homicidio nos da también, no la tasa de homicidios por edad del homicida, digamos, porque no confiamos mucho en esa información, sino la tasa de homicidios del país porque nos ubica, digamos, sobre cómo están los temas de seguridad en ese país, es el indicador que se usa a nivel internacional. Y el 10º es la existencia de un mecanismo oficial independiente para monitorear las sanciones penales a adolescentes. Todos estos indicadores están basados también en un manual que produjo UNICEF ya hace unos años con la Oficina de la Droga y el Delito de Naciones Unidas y también los manuales que existen para la justicia penal de adultos. Sobre este tema quería comentarles además que en Uruguay tenemos buenas noticias porque durante todo este año se ha constituido una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Instituto que ejecuta las sanciones penales, el INISA. Nosotros en UNICEF hacemos la Secretaría Técnica y se ha llegado a un acuerdo de trabajo para la producción de unos indicadores que se compartirán entre todas las instituciones todos los años y que serán públicos. Quiero mostrarles. Es una lista, para mi gusto, un poco larga, pero es una lista consensuada entre todas las instituciones y, por lo tanto, la consideramos más que pertinente. No sé si esto... Ahí. Son 32 indicadores, no sé si los llegan a ver ahí, después se los puedo comparar, pero la buena noticia es que se van a empezar a producir a partir del 2018. Una cuestión que quisiera agregar sobre el tema de la medición y los sistemas de información de justicia penal juvenil, que me parece muy importante, es que hay que contextualizar la información. O sea, no podemos centrarnos solamente en medir los datos del sistema penal juvenil, tenemos que tener información sobre el contexto de la política criminal, sobre el comportamiento de los adultos y sobre cómo se comportan los sistemas también con los adultos. Esto me parece como muy importante porque, por ejemplo, podemos sacar conclusiones equivocadas sobre el tipo de delito que cometen los adolescentes y decir la rapiña, bueno, la rapiña es uruguaya, pero el homicidio entre los adolescentes aumentó mucho. Sí, puede ser, es una cuestión objetiva, pero también tenemos que analizar si el homicidio en general no aumentó mucho, porque los adolescentes se comportan en una sociedad y se comportan como la sociedad se comporta, digamos. Por ejemplo, hace poco también estuve revisando un trabajo sobre educación y privación de libertad de adolescentes, y el trabajo concluía que en Uruguay los adolescentes que hoy estaban privados de libertad, que había un mito que decía que los adolescentes privados de libertad eran menos educados porque el nivel educativo de los adolescentes que hoy estaban privados de libertad era mayor que el de los que estaban hace 10 años. Bueno, eso sí es así, pero en realidad lo que pasó fue que la política educativa alcanzó a todos los adolescentes y que se mejoraron los niveles de cobertura. Entonces siempre tenemos que contextualizar esos datos y compararlos con el resto de la población. Bueno, para ir cerrando, quería contarles sobre el otro tema de trabajo, que es el tema de cómo objetivar y medir si efectivamente hay un avance punitivo en la región y cómo juegan los adolescentes en esa cuestión, ¿verdad? Hace unos años yo estuve trabajando para mi tesis de maestría sobre el avance de las políticas de seguridad en Uruguay en los gobiernos de izquierda, en el primer gobierno del 2005 al 2010 y en el segundo gobierno de Mujica del 2010 al 2015. Para hacer este trabajo, tiene una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La idea era refutar o confirmar la hipótesis
de que las políticas eran cada vez más punitivas y que había un juego que estaba muy basado también en la opinión pública, ¿no? En que lo que ya sabemos, que la opinión pública pide más mano dura y que la política responde con medidas cortoplacistas pero efectivas como el endurecimiento penal. En ese trabajo yo analicé cuestiones como el presupuesto dedicado a la seguridad, a las políticas de seguridad versus el presupuesto dedicado a las políticas sociales. Trabajé, bueno, obviamente con datos sobre evolución del delito, etcétera. Trabajé analizando las propuestas de ley, de reformas legales que salían del Poder Ejecutivo, es decir, que salían del gobierno de izquierda, los informes de gestión del Ministerio del Interior y un análisis de discurso de los ministros del Interior entre 2005 y 2015. Las conclusiones principales son bastante evidentes. Obviamente un aumento de todo lo que tiene que ver con la actuación policial y un giro en las políticas policiales en esos 10 años. Hubo también un discurso que viró de un discurso centrado en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, que fue cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, de las personas privadas de libertad, a un discurso que giró entre ellos, los privados de libertad, y nosotros, ¿no? Que nos tenemos que defender de ellos. Eso es como una conclusión. Pero ¿cómo jugaron los adolescentes en ese proceso? Bueno, los adolescentes fueron una piedra en el zapato para los gobiernos de izquierda en Uruguay. El juego del impulso de la campaña de la baja de edad de imputabilidad de la oposición llevó a que ahora va a salir publicado un artículo sobre esto, ¿no? Que en 5 años hubieron 5 leyes que salieron del Poder Ejecutivo que estuvieron relacionadas con adolescentes. 3 de ellas implicaron o bien un aumento de penas o una disminución de garantías. En este momento en Uruguay, por ejemplo, se está adecuando el proceso penal a un proceso acusatorio y los adolescentes van a salir totalmente desfavorecidos en esa adecuación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, un adulto va a ir privado de libertad como medida cautelar solo si se prueba que puede escaparse, entorpecer la prueba, etc. En cambio, un adolescente va a ir privado de libertad preceptivamente por el supuesto delito que cometió, o una rapiña, o bueno, una lista de... Y esa ley, la ley que reformó el Código de la Niñez y la Adolescencia, la impulsó el Frente Amplio, digamos. El presupuesto también dedicado a las instituciones que administran las sanciones de adolescentes se triplicó en los últimos 10 años, pero sin embargo las condiciones en las que los adolescentes transcurren la privación de libertad siguen siendo inhumanas. Ya han sido señalados muchísimas veces, no solo son inhumanas, sino que están basados en un modelo custodial que lo que prioriza es evitar las fugas, y no un modelo que tenga que ver con la reinserción o reeducación. Hay informes que están online, están disponibles del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde se muestra que, por ejemplo, hay lugares de encierro de adolescentes, donde los adolescentes pasan 23 horas en la celda, no tienen acceso a ninguna posibilidad de estudio, digamos, y bueno, ya con las 23 horas en la celda alcanza. Pero además, cuando uno empieza a hacer el análisis de discurso, que en este caso no lo hice tan profundamente como en el caso en general sobre seguridad ciudadana, uno encuentra además, además de un endurecimiento del discurso y del propio ministro del Interior diciendo cuestiones como que el 40% de los delitos lo cometen los adolescentes o que la peligrosidad del individuo es inversamente proporcional a la edad, encuentra que hay una tierra fértil, llena de eufemismos, donde quienes defienden y quieren defender a los adolescentes para protegerlos, se encuentran con aquellos que quieren privarlos de libertad por demonizarlos. Y todos al final concuerdan en que lo que hay que hacer es privarlos de libertad. Bueno, nada más, me quedo por acá.